Revelan los nombres de los 26 capos de la droga entregados por México a Estados Unidos. Destaca el ex líder del violento grupo criminal Los Caballeros Templarios. Además, el cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de tomar el control de la seguridad en la capital del país, el presidente Trump advierte que enviará militares a ciudades demócratas, desatando debates sobre la legalidad y el alcance de esa medida. Se complica aún más comprar una casa. El gobierno federal busca privatizar a los principales operadores hipotecarios, advierten de un aumento en la tasa de interés y más requisitos para acceder a créditos. A horas de la cumbre Estados Unidos y Rusia en Alaska, el presidente Trump lanza una dura advertencia a su homólogo ruso. Habrá consecuencias muy severas si no acepta detener la guerra en Ucrania. Se agudiza la crisis de recursos en las escuelas del país. Maestros pagan de su propio bolsillo materiales básicos para sus alumnos. Muchos deben de tener varios trabajos para poder seguir enseñando. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias siempre por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Tal como le informamos anoche, México entregó a Estados Unidos a 26 integrantes de alto rango de diversas organizaciones del narcotráfico mexicano. Entre ellos se encuentran líderes, operadores financieros y jefes de seguridad vinculados a los principales cárteles de la droga. Pero, ¿cuáles narcotraficantes de alto perfil destacan en esta lista? Uno de los más notorios es Servando Gómez Martínez, mejor conocido como el Atuta, líder de los Caballeros Templarios en Michoacán, acusado por múltiples homicidios y secuestros. También se encuentra el Queenie, Abigail González Valencia, líder financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado de El Mencho. Las operaciones económicas del cartel pasaban por sus manos. Otro es Pablo Huerta Nuño, conocido como el Flaquito y uno de los principales líderes del cártel de los Arellano Félix. Él coordinaba el tráfico de la droga. Finalmente, Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada y miembro importante del cártel de Sinaloa. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy explicó su decisión de entregar a estos 26 prisioneros a la justicia de Estados Unidos. Aseguró que se tomaron estas acciones en el bien de la seguridad de México y que se trataba de una decisión soberana. Los casos de extradición son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. También habló el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en su conferencia de prensa, resaltó que se trató de una medida estratégica. Estas acciones de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia. Como parte de su discurso, agregó que ninguno de los delincuentes va a enfrentar la pena de muerte una vez que sean extraditados a este país. Y para ampliar más sobre lo que habría detrás de esta entrega de narcotraficantes de alto perfil, ya se encuentra con nosotros la analista política Guadalupe Correa Cabrera y es catedrática de la Universidad de George Mason. Guadalupe, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo interpretas estas acciones por parte del gobierno mexicano? Es producto probablemente de una negociación tras bambalinas que no conocemos bien, pues producto también de la presión de los Estados Unidos en dos temas principales, en el tema del comercio y la amenaza de la intervención militar directa, ¿no? ¿Cuál soberanía? ¿Cuál respeto, ¿no?, a las decisiones del país? Y bueno, la respuesta que da el gobierno mexicano pues es muy similar a la que daría Mario Moreno, alias Cantinflas, porque en realidad no estamos hablando, ¿no?, de una verdadera defensa de la soberanía, sino de una relación de dependencia por las asimetrías, y creo que se debe de reconocer esto, ¿no? No hay mucho que hacer por parte del gobierno mexicano cuando está en realidad lidiando con el poder militar más importante del mundo y el poder militar más importante del mundo, la nación más poderosa en ese sentido, pues está poniendo a México contra la pared, ¿no? Entonces realmente no hay ninguna decisión soberana y sí hay muchos riesgos de estar jugando el juego que Donald Trump está encabezando. O sea que ¿no cree usted que esto ofrezca ningún beneficio a la República Mexicana y al gobierno de Claudia Sheinbaum?
Bueno, en realidad México tendría que hacer lo que Estados Unidos quiere, porque si nos imponen los aranceles con los que amenaza Donald Trump, pues en muy poco tiempo va a destruir la economía mexicana y obviamente se va a destruir antes que la economía estadounidense. Donald Trump sabe qué juego está jugando y por el otro lado está imponiendo está imponiendo su voluntad en varias áreas, ¿no? En el área comercial, para que México, para poder tener un acuerdo, una renegociación del TEMEC, por un lado, por el otro lado, probablemente va a imponer su voluntad en el tema migratorio y definitivamente con este acuerdo de seguridad, pues México va a tener que jugar al son que le marca Estados Unidos, ¿no? Y el tema de las extradiciones, aunque dicen que no fue una extradición, ¿no? Más bien por eso quise hacer este símil, que quizás no es muy apropiado, pero en realidad no están hablando de extradiciones, están hablando de expulsiones por el bien de los mexicanos. Entonces, realmente, ¿qué no podemos nosotros hacer valer la ley? Que nosotros no podemos realmente tener en custodia a presos de este nivel. Estados Unidos quiere negociar con terroristas porque estamos hablando de terroristas. Los dos gobiernos, ¿no? Por su parte, están jugando un juego muy perverso y bueno, sí, siempre Estados Unidos ejerciendo una presión sobre su colonia, ¿no? O probablemente como su patio trasero y este tipo de entregas, extradiciones, expulsiones de este tipo de nivel de capos, pues pone también a México en una posición muy delicada, ¿no? Por la presión que puede ejercer el gobierno de Estados Unidos a México y por las fricciones que causa este tipo de entregas, expulsiones o de forma real extradiciones, porque son objetivos que quería Estados Unidos tener, para, pues, supuestamente limitar la entrada de drogas, pero sabemos que no, es una cuestión geopolítica, es una forma de ejercer presión sobre gobiernos de su propio hemisferio. Gracias, Guadalupe. Bueno, por aún está por ver si es que algunos de estos conocidos nombres de narcotraficantes también llegan a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos visto en otros casos ya anteriores, pero eso sería tema para otra ocasión. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, José Armando. Muy bien. Continuamos en México porque también hubo muchas preguntas a causa de un dron estadounidense que sobrevoló el Estado de México. El dron despegó desde el estado de Texas y llegó al Estado de México cerca de las 7 de la mañana, sobrevolando el espacio aéreo por casi 2 horas. Periodistas cuestionaron a Omar García Harfuch sobre estas maniobras y aseguró que la nave sí tenía permiso. No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Antes de irse, recalcó una vez más que nadie realiza esas maniobras sin el permiso del gobierno mexicano. Y en otro tema, el presidente Trump advirtió que podría enviar militares a ciudades demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York para combatir el crimen. La medida, que ya se aplicó en la capital de la nación, ha desatado un intenso debate legal y político. Fernando Mejía nos tiene más información en el siguiente reportaje. Así se ve la capital, agentes federales patrullando las calles, la Guardia Nacional también está en puntos estratégicos. El motivo, según el presidente, un gobierno local inepto que no hace nada para combatir el crimen. Washington es solo el primer paso. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Oakland, según Trump, podrían ser las siguientes. La alcaldesa de Oakland dijo que por ningún motivo permitiría la militarización de su ciudad. En Los Ángeles, en donde recientemente estuvo presente la fuerza militar durante las protestas, hay preocupación y más aún que el año entrante esa ciudad será anfitriona de los Juegos Olímpicos. Nuestros soldados están entrenados para matar enemigos extranjeros en otros países y no hay necesidad de activarlos para combatir el crimen en nuestras ciudades, dijo la alcaldesa de Los Ángeles. Las ciudades bajo amenaza de militarización son todas gobernadas por demócratas. Y deja de manifiesto su intención de continuar estableciendo de forma metódica y no muy bien pensada pues la militarización de todo el país. And we will bring in the military if it's needed, by the way. Meteremos militares si es necesario, comentó el presidente. La Casa Blanca dijo que desde que tomaron control de la capital se han efectuado arrestos por delito de homicidio y narcotráfico y que se han decomisado 6 armas ilegales.
The president's going to do what he has to do to make this country safe again in every city in this nation. Anything else? That was easy. Thanks, folks. La ley de 1878, posse comitatus en latín, quiere decir el poder del condado. Esta prohíbe el uso de fuerzas armadas para llevar a cabo labores del condado y solo se pueden activar las fuerzas armadas en casos muy específicos como una invasión extranjera, un desastre natural o una insurrección social. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. El gobernador de California, Gavin Newsom, ya va en serio en sus advertencias al presidente Trump sobre la redistribución de distritos electorales, como lo anticipó en varias publicaciones redactadas en tono de burla. Este viernes, legisladores demócratas presentaron el borrador de un plan que les daría ventaja en las elecciones intermedias del próximo año. Esto en respuesta a lo que está ocurriendo en Texas. Los mapas serían puestos a votación en una votación especial el próximo 4 de noviembre. Un corte comercial, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. La fiscal general de Estados Unidos le da un duro golpe a Nicolás Maduro, un golpe por varios millones de dólares. Detalles al regresar. Comprar casa podría volverse más caro. El plan del gobierno de Donald Trump para privatizar a las dos principales empresas hipotecarias del país amenaza con subir las tasas de interés e incluso endurecer los requisitos de crédito, afectando a millones de familias que buscan acceder a un préstamo. Rubén Pereira nos tiene más en la siguiente historia. Actualmente Fannie Mae y Freddie Mac garantizan el 70% de las hipotecas del país y desde el año 2008 han estado bajo tutela del gobierno federal. Obviamente la razón por la cual Fannie Mae y Freddie Mac fueron regulados por el gobierno fue como resultado de lo que pasó, ¿no? El colapso de la economía en el 2007-2008, cuando las compañías hipotecarias no eran reguladas por el gobierno. Entonces hubo mucho fraude. Cuando estas organizaciones de manejo de hipoteca y crédito de casa pasan a ser bajo la supervisión del gobierno, el interés de generar dinero queda moderado por el interés social del beneficio que prestan. El gobierno de Trump analiza privatizar de nuevo a esas dos empresas. La propuesta en evaluación contempla una oferta pública inicial que podría valorar a ambas en $500 millones. Si Fannie Mae y Freddie Mac son privatizadas y dejan de tener el respaldo explícito del gobierno, expertos pronostican un impacto potencial a compradores. Como tasas de interés más altas, requisitos más estrictos o mayor dependencia de préstamos bajo subsidio federal conocido como FHA. Por ejemplo, en el caso de una vivienda de $300,000 con un pago inicial del 3% y préstamo a 30 años, tendría estos aumentos considerables en sus pagos si el interés sube 1 o 2%. Pero otros ven un punto de vista positivo. Si se quita del gobierno la forma de poder aprobar un comprador por primera vez, para mí podría ser más fácil. Personas dedicadas al mercado hipotecario están a la expectativa de lo que haga el gobierno. Esperan que si deciden privatizar esas dos empresas, lo hagan de una manera gradual e inteligente. Y hacerlo de tal forma donde todavía el Federal Housing Finance Agency tenga supervisión de estas dos agencias de Fannie Mae y Freddie Mac. En caso de que algo fuese a pasar en un futuro, pues que los inversionistas se sientan que tienen algún tipo de garantía de que su dinero va a estar protegido. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En otras noticias, han confiscado bienes relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto es lo que sabemos. La fiscal general Pam Bondi lo anunció en una entrevista con la cadena Fox. Confiscaron bienes por más de $700 millones. These assets include 2 multi-million-dollar jets, multiple homes, a mansion in the Dominican, multi-million-dollar homes in Florida, a horse farm, cars. En otros bienes también confiscaron joyas y dinero en efectivo. Mientras tanto, en Colombia, después de 3 días de velaciones, hoy fue enterrado Miguel Uribe Turbay. Amigos y familiares se unieron en una última ceremonia fúnebre antes de trasladar su cuerpo al cementerio. La ceremonia fue televisada e iniciaron con el himno nacional de Colombia y un minuto de silencio. Su féretro fue cubierto con la bandera colombiana y cargado por soldados del ejército de ese país. Y luego que el presidente Trump sostuviera hoy una reunión virtual con el presidente de Ucrania y líderes de Europa, advirtió que habría consecuencias si Vladimir Putin no acepta un alto al fuego. Nuestro corresponsal Alfredo Miranda con el siguiente reportaje.
A menos de 48 horas de la anunciada cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia para abordar la guerra en Ucrania, el presidente Donald Trump emitió una severa advertencia a su homólogo ruso, tras ser consultado si habría consecuencias si Putin no estuviera de acuerdo con detener la guerra después de su reunión del viernes. Yes, they will. Yeah. There will be consequences. There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. La advertencia surgió luego de que Trump sostuviera una reunión virtual preparatoria para la cumbre del viernes, en la que participaron líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, anticipó que la reunión con Putin será exploratoria, con miras a un segundo encuentro. If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately. And we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. La llamada virtual surgió a raíz de la exclusión del presidente Zelensky de la cumbre a realizarse en Anchorage, Alaska. El liderazgo de la Unión Europea sostiene que no puede haber una solución en Ucrania sin Ucrania. Si no hay reacción del lado ruso en Alaska, Estados Unidos y nosotros, los europeos, debemos aumentar la presión. El presidente Trump conoce estas posturas, las comparte en gran medida. Tras el contacto con Trump, Zelensky dijo que tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista. Les dije a mis colegas y al presidente de Estados Unidos que Putin definitivamente no quiere la paz, quiere la ocupación de nuestro país. Y todos lo entendemos. Putin no podrá engañar a nadie. Necesitamos más presión para la paz, no solo sanciones estadounidenses, sino también europeas. No deja de llamar la atención que el escenario pactado para la cumbre Trump-Putin sea Alaska, territorio comprado por Estados Unidos a Rusia hace más de 150 años en $7 millones. Según expertos, Alaska tendría un simbolismo implícito de que las fronteras pueden modificarse. Trump había afirmado que ambas partes tendrán que ceder territorios para poner fin a la guerra, una idea que tanto Ucrania como Rusia rechazan. Putin claramente no puede aceptar de perder, no puede aceptar desde el punto de vista internacional que el rol, el papel de Rusia sea disminuido. Ya para ellos es difícil aceptar que Alaska, por ejemplo, fue comprado por los Estados Unidos en el 1867. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Al regresar a su noticiero nacional cierre edición, más noticias. Los recortes en el sector educativo ya golpean a miles de maestros. El costo final lo podrían pagar millones de estudiantes. Se lo explicamos al regresar. En Estados Unidos, miles de maestros usan parte de su ya bajo salario para comprar materiales básicos ante la falta de fondos en las escuelas públicas. Con sueldos que no alcanzan y precios en alza, muchos recurren a donaciones y hasta otros trabajos para poder seguir enseñando. Anthony Belchi nos tiene la siguiente historia. En las aulas de todo el país enseñar cuesta, pero no estamos hablando únicamente de tiempo. Para miles de maestros, dar clases significa poner dinero de su salario, ya de por sí bajo, para que a sus estudiantes no les falte de nada. Por ejemplo, cuando yo me mudé para este salón, tenía que pintar el salón porque estaba horrible. Me gasté como $200 pintando y me dijeron que los $200 para pintura no me lo van a dar, porque no son materiales que necesito para la clase. Es solo un ejemplo de los desafíos económicos que están enfrentando muchas escuelas públicas en Estados Unidos por la falta de fondos. Las juntas escolares destinan en promedio apenas $300 al año por maestro para materiales, una cifra que aseguran no alcanza para cubrir lo básico. La realidad es que usamos ese dinero en un mes. Admite que ella depende de campañas de donación, de padres que dan algo de dinero extra para esos materiales y también de iniciativas de empresas privadas para ayudar a los maestros. Son cosas que van a utilizar en las clases, cosas básicas, los lápices, carpetas, papel, marcadores, también libros para bibliotecas. Lo que supone un alivio para muchos maestros que además deben tener otros trabajos para mantenerse en las grandes ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles. Yo trabajo para los Florida Panthers, el equipo de hockey. También hago maquillaje para niñitas y también tengo mi propio negocio. Una asfixia económica que golpea también a muchos padres. Con el alza generalizada de los precios, llenar la mochila escolar se ha vuelto más costoso que nunca. La economía no está buena y los útiles no están baratos y cualquier ayuda siempre es buena.
Para muchos maestros la vocación pesa más que el bolsillo, pero la pregunta sigue siendo ¿cuánto tiempo podrán seguir enseñando en estas condiciones? Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Crece la preocupación en Colorado por un extraño virus que está convirtiendo a los conejos en grotescas criaturas, con cuernos y tentáculos que brotan de sus rostros. Según expertos, los llamados conejos Frankenstein estarían infectados por el virus del papiloma transmitido por mosquitos y garrapatas. Las autoridades piden a la población no tocarlos, aunque no representan ningún peligro para los humanos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronzález. Los esperamos mañana, Dios mediante, en su Noticiero Nacional Cierre de Edición.